Buenas noches jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Qué pena un poquito de retraso. No me estaba dando una cosa, pero ya lo solucioné. Bueno, bueno jóvenes, hoy vamos a tratar como unos pequeños repasos de algunos temas porque he estado muy juiciosita toda esta semana recalificando los trabajos de esta ficha. He encontrado algunos errores en unos grupos. Pues aquí lo que es Carlos y Andrés Ramos no le he visto como muchos errores. Pues los trabajos de ustedes están muy bien. Sin embargo, en algunos compañeritos no están leyendo bien la guía y están cometiendo errores que le está perjudicando en la nota. Entonces la idea es que revisen, corrijan y monten los trabajos apropiadamente. Por eso el formato de hoy va a ser más bien como de reforzar esos temas, dudas e inquietudes. Bueno, hoy es viernes, muchos saben que hoy es viernes. Así vio, yo sabía que ponía ese formato de subir los videos a YouTube y ya no iban a volver a conectarse y necesitaban que se conectaban para empezar como a corregir esos trabajos, pero bueno, vamos a tener que argumentar mejor el anuncio para que ellos muestren los trabajos y empezárselos a corregir para que no vuelvan a cometer esos errores, para que no haya como tanto retroceso en el proceso. Eh, Carlos, se me cayó aquí. Se me estaba desconectando acá el OBS. Sino que si de pronto están, no, también estoy transmitiendo directamente desde YouTube, por si de pronto en el Meet les está generando dificultades y de esa manera es como más rápido. Entonces aquí les iba a mostrar de que la transmisión la estoy también haciendo en directo, a fin de mejorar como que ¿cómo les digo? Para mejorar un poco más el servicio en las secciones, Del, apre- del aprendizaje. ¿sí? Del aprendizaje y la cobertura, porque en ocasiones yo estoy dando aquí la sección y algunos no pueden ingresar y yo estoy aquí dando la clase y me queda retenaz, entonces por acá ya aprendí. En las secciones. Del, apre- del aprendizaje. Entonces, Profe, pues, profe, qué pena. Por sí, parte de nosotros del grupo de Alexander y ahí sí. tenemos a Laura también ahora. Oiga, esos Está últimos trabajos de ustedes, uff, espectaculares. O sea, como que yo he notado que el complemento de Laura ha sido muy exitoso. ¿Cómo se han sentido con ella ahí? profe, ha sido muy bueno porque pues que las mujeres pues son dedicadas a las cosas y pues ella le da como más ánimo porque la verdad sí estábamos como un poco achicopalados y lo otro es pues que hay mucho trabajo, demasiados trabajos y pues ella nos ha ayudado demasiado y pues ha sido un complemento, mejor dicho, excelente. Claro, es que muchachos. Hola Sebastián. Ahí volvemos a recuperar a Sebastián. Entonces, bueno chicos, entonces, esa Y es la idea. por nuestra parte, pues con Eder estamos trabajando muy bien. Pues ya no estamos ya haciendo grupo con Hernán por un tema ahí de diferencias, entonces nos apartamos y solamente estamos trabajando Eder y mi persona. Bueno, pero igual los que quieran como trabajar. Fanny, usted está trabajando sola, ¿cierto? Sí, profe, yo estoy trabajando solo en este momento porque hemos tenido mi grupo, hemos tenido conocimientos y otras habilidades y que pues cuando lo... Que de pronto desean como integrar otro compañero. Eso sí que los grupos no queden así de cinco, sino de máximo cuatro, porque realmente son muchas actividades y la idea es que todos se certifiquen y estén mostrando grandes avances, ¿cierto? Y pues vemos que fue exitosa la integración con Laura,
en el grupo de Alexander. Ahí he estado yo revisando muchos trabajos, han estado ustedes muy juiciositos, entonces veo que sí se está viendo como la diferencia. Entonces, Fanny, ahí la invito a Sebastián también para que se vaya integrando. Y bueno, hay uno que sí, la verdad, creo que ese sí no trabaja por el tema de que tiene muchas cosas, pero de todas maneras los trabajos de él son muy buenos y cuando hemos necesitado como ejemplos, él ha aportado mucho, que es Esteban. Entonces, no siendo más, muchachos, ese era como el aviso parroquial en caso de que se quisieran como integrar a otros grupos o reorganizarse, bienvenido sea, porque hace 15 días terminó con una así virtual y la verdad hubo alguien que le tocó solito hacer el proyecto y ay, qué pecado, ese muchacho sufrió que no más. Entonces ya gracias a Dios ya van a cumplir ustedes el primer año. La ficha quedó de 17 compañeros, pero por eso les abro como la invitación de que si desean integrarse a otro grupo, pueden hablar, pueden mostrarse sus ideas de proyectos, integrarse y comprometerse, no que sea arrastrar o, o, o anóteme ahí de bacanería, no muchachos, porque mira que este gremio hay mucha oportunidad laboral, pero como hay tanta oportunidad laboral, la idea es que ustedes sean juniors, pero un junior con un valor agregado, juniors con un contenido en Jihad, de un código entendible, buenas prácticas de desarrollo de software, y les invito a que en las vacaciones de diciembre, yo sé que en vacaciones uno lo que quiere es soltar el cuaderno, el lápiz, el computador, pero les invito a que ustedes vayan avanzando en temas para en el transcurso del año no los coja así como tan apretados, porque todavía sigue la parte de la codificación del proyecto y ese es el que más dolor de cabeza genera, va a generar a veces como se llama, yo no sé si ustedes le alcancé a mandar un video de The Teens, me gusta mucho ese peruano porque él hace una pregunta, si estoy para programar, porque ustedes en este gremio se van a encontrar gente muy con una expectativa de descalificar y decir, bueno, si tú no la coges a la primera no sirves para programar, bla, 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 más bien retírate y lárgate, porque todos tienen su ritmo de aprendizaje, ¿cierto? Y uno valora también como el esfuerzo que hace, pero también hay compromisos. Vamos a repasar unos temas en los cuales vi en algunos grupos, no todos, vi flojitos. Entonces vamos a ver diseño de modelo conceptual bajo paradigma orientado a objetos. La recomendación en diálogos anteriores fue que para aprender es muy bueno empezar con un lenguaje muy intuitivo como es PHP, como es Python, como es JavaScript, que son lenguajes de programación con comunidades muy grandes. Es un poco más susceptible a la codificación. En los que quieran aprender ahí, Java es un lenguaje multipropósito, pero en cierta forma, dependiendo de la arquitectura del computador, del procesador, la memoria, se instala el IDE de desarrollo. El IDE de desarrollo más estable es IntelliJ. En este momento también le sigue Eclipse, porque la verdad no sé qué ha pasado con NetBeans, que se lo vendió Apache y están como puliendo muchas cositas, lo están estabilizando, en fin. Entonces, en cierta forma se les invita pues a que siempre se estén documentando de que tu computador sea compatible con las características de las IDE y el lenguaje de programación para que trabaje de una manera muy, muy fluida. Bueno, jóvenes, entonces vamos a ver este paradigma de programación. Es el paradigma de programación que está en los principios Euler, que son muy existentes. Códigos limpios, principios Euler. Es importante porque esto
estaba viendo yo una conferencia de Hola Mundo con otro joven que es español, son unos propulsores de la tecnología en el desarrollo de software. Ambos están en sus respectivos países. De Hola Mundo es chileno, pero está en Nueva Zelanda, y el otro joven está en España. Ambos ejercen, no solo hacen videos, también ejercen. Y algo que decían es que pueden ser juniors, pero que al ser juniors tengan un punto de diferenciación. No es que yo soy abogado, hice un curso en praxis 6 meses de programar, pero es que enseñan pura la estructura como tal, pero también hay que aprender buenas prácticas de programación. Entre esas es manejar bien los paradigmas. Ay, profe, es que se puede manejar varios paradigmas en un código. Ay, sí, pero no es lo ideal. No es lo ideal. Entonces, empecemos a tener buenas prácticas de desarrollo desde ahora. No les estoy diciendo, es que el proyecto final tiene que estar tirado orientado a objetos. Eso ya lo define el profesor que les va a dar esa área de la programación, ¿cierto? Es el que va a estar 100% dolientes verificando la codificación, orientándoles en toda esta estructura para que ustedes sean exitosos al momento de codificarlo. La construcción de software se hace evidente la importancia de la utilización de modelos, ya que representa el aspecto y la dirección de una necesidad. Esa necesidad puede existir, estar en un estado de desarrollo o en un estado de planeación. Los diseñadores modernos deben realizar levemente los requerimientos del producto, y dichos requerimientos pueden incluir áreas tales como funcionalidad, performance y confiabilidad. El modelo se divide en número de vistas, cada una de las cuales describe un aspecto específico del producto o sistema en construcción. Un modelo permite comentar la estructura y conducta de un sistema antes de que sea codificado. Es bueno que ustedes empiecen a contactar amigos, vecinos, primos, el amigo del amigo que es ingeniero, y vayan ustedes preguntando de manera discreta cómo ellos manejan su estructura organizacional y cuáles son las prácticas o la forma con las que ellos capturan los requerimientos, para que ustedes más o menos se vayan dándose como una idea. Bajo la experiencia mía, no todas las empresas manejan las mismas formas de tomar los requerimientos. Algunos utilizan metodologías ágiles, otras no. Todavía convive con Root, pero ya gracias a Dios ya mucha empresa ya está con metodología ágil, entre Scrum, XP, ya este tema de DevOps que ya ha sido como muy, con la pandemia tuvo una acogida impresionante y rápida, y desde ahí en esas reuniones empiezan a formar cómo van a estructurar también la codificación, y se decide el lenguaje de programación, porque el lenguaje de programación también depende de las necesidades de la industria y también de la necesidad del agilismo para darle mantenimiento a esa codificación, porque hay que tener en cuenta algo. Está de moda aprender ciertos lenguajes de programación como Python, JavaScript, y ahora está muy posicionado Go. Pero resulta que es en los lenguajes de programación de moda, pero dentro de la necesidad de la industria, ¿cuáles son los lenguajes de programación que en este momento podemos observar en las páginas web de contratación, y qué paradigmas y arquitecturas son las que necesitan? Esa tarea es una tarea que yo les he dicho que lo hagan a nivel personal, y vamos a ver si de pronto ya alguien que no sea Carlos, porque yo sé que Carlos ya sabe, que sea alguien diferente. A Carlos sí lo voy a dejar hablar, pero diferente, ahorita después de que hable los demás compañeros. Que sean ustedes
investigado diferente a la paradigma de programación que se está utilizando en el gremio y cuál ha sido los diseños de arquitectura. Para programación, para desarrollo de páginas web, siempre ha sido Java. Es lo que más se está utilizando, es lo que más se está utilizando, sí, JavaScript. Bueno. Se está utilizando bastante en Face, se está utilizando bastante en las páginas de Amazon, se está utilizando casi en la mayoría, todo está utilizado. Muy bien, Luis. Obviamente que se utilizan más, pero pues igual. Muy bien, Luis. Otra cosa más, ingeniera. Yo no he montado mis trabajos, pero yo los tengo ahí. Lo que pasa es que el trabajo no me ha dejado, pero sí he estado leyendo bastante. Sí, uno a veces, por eso les digo que es bueno que ustedes configuren sus redes sociales con canales de programación. Si ves muchos videos de YouTube, TikTok y todo eso, que lo programes. Si ustedes ven en la página de YouTube, yo tengo mucha gente que está dedicada a cursos de programación. Entonces empiecen ustedes a afiliarse a ellos para que les lleguen información de actualizaciones y demás. Y también ellos tienen sus canales en TikTok, que si van en el bus, o vas en el metro, o vas en el Transmilenio, o vas en Chalupa, lo que seas, pueden ver y van actualizando. Bueno, Carlos, ahora sí lo voy a dejar hablar. Lo que ha dicho Luis es sinceramente cierto. Amazon programa en JavaScript y en Java. De por sí ellos tienen academias. Vean, este muchacho nos hizo la tarea completa, que es JavaScript, Python, Java y C#. Imagínate, todavía está C# porque liberaron el código. Si no, ese muchacho también muere. C#. Sí, señora. Esos son los más, actualmente son los mejores pagos y los más usados. Y ya como tal, digamos, si un programador o alguien quiere orientarse a hacer dinero, Python y JavaScript. En lo que es Nueva Zelanda, Suecia y creo que algunas partes de Europa pueden tener salarios de más de 4 o 5 cifras. Exactamente. Anuales. Pero para uno poder entrar a eso es muy importante que ya cuando tengamos definido, es que me van a decir, profe, pero yo sé PHP. PHP no está muerto, PHP, todos los sistemas de gestión de contenido está hecho en PHP, pero si sabes programar un paradigma de programación, sabes un diseño, una arquitectura, te queda muy fácil la lógica pasarte a escribir código en JavaScript y en Python. Carlos, dime. Ingeniera, para completarle un poco lo que está usted comentando, en Colombia, y digamos, también complementando un poco lo que decía Luis, en Colombia, Java sí es muy fuerte, ¿sí? O sea, pagan muy bien, bueno, entre comillas bien, ¿no? Porque para mí deberían pagar más. Un desarrollador Java Junior más o menos puede estar entrando con 2 millones, 3 millones, y ya obviamente un senior de 5 millones arriba, que sigue siendo barato porque lo que es Estados Unidos, Canadá, un senior, estaba hablando un senior con 3 o más años de experiencia, más o menos están generando alrededor de más de 10 millones de pesos a cambio de moneda, ¿no? De por sí los lenguajes de programación que más me gusta estar actualizada es Java, Python y Java. Pues, perdón, JavaScript, Python y Java. ¿Por qué? Porque a mí me gusta jugar con microcontroladores y Java es lo mejor, ¿cierto? Pero yo lo único que le digo, muchachos, es que dependiendo del área que ustedes se quieren dedicar, si es backend o frontend, empiecen a profundizarse en un lenguaje de programación. Es que la empresa me dice que debo de saber Java, pero si Java sabes JavaScript, lo manejas muy bien, la empresa te da la oportunidad de presentar el examen en ese lenguaje de programación y viendo las capacidades y la rapidez de aprendizaje te dan la oportunidad. O sea, no, en este momento estamos en 89.000 LFS de programadores en Colombia, pero están haciendo muchos cursos, sí, pero lo que pasa es que si están, por ejemplo, un programador que lo necesitan para una empresa americana, no es igual, tengo a alguien certificado, pero si dice es un ingeniero o es un tecnólogo, es más llamativo. Por ejemplo, las empresas que hacen outsourcing con Panamá, ellos
cobran por ti, o si es un junior y es muy bueno, cobra 5 millones y a ti te están pagando 2.500. Si piden los títulos, o sea, te dan la oportunidad sin títulos, pero en el día de mañana que te quieras postular para clientes más importantes dentro de la institución, si te piden el título. Entonces, está ese 50-50. Para empezar, te dejan, pero si hay clientes muy importantes como Bancolombia, los bancos de Panamá y cositas así, sí es mejor tener el tecnólogo asegurado, Carlos. Y que otra cosa que me gustaría aportar es el tema de comportamiento de los patrones, ¿sí? Diseño En de cuanto base a de programación datos. orientada a objetos. Y es no estresarse por desde el inicio tratar de entender cómo funcionan, ¿sí? O sea, hay que conocerlos, sí, poder diferenciarlos, sí es importante, pero no estresarse porque lo que les va a dar, digamos, el conocimiento para poder incluso viendo una arquitectura, un diseño, y ustedes inmediatamente saber cómo lo pueden desarrollar o cómo lo pueden trabajar, es la experiencia, ¿sí? O sea, no hay otra cosa sino la experiencia que les va a permitir eso. De resto, uno por más que trate desde el inicio de voy a hacerlo con MVC o voy a hacerlo con Property o cualquier patrón de estos que existen, Microservicios, que eso es lo que eso más no. levanta. Que es que "Ay, lo voy a hacer directamente con microservicios". Yo, alabado sea Señor, que Dios te proteja. Sí. Pero no lo digo yo como de que no sea capaz, sino que apenas estás empezando y te vas a tirar en una vaca. No, güey. Como vamos, vamos muy bien, ¿cierto? No se desespere, todo es con calma. Pero sí necesito que ustedes hagan sus proyectos y apenas los tengan, empiecen, lo voy a pasar orientado a objetos. Ya lo tengo orientado a objetos, lo voy a pasar a vista modelo controlador. Ay, lo voy a pasar a microservicios. O sea, ustedes mismos van orientando el nivel de aprendizaje. Con los consejos y las orientaciones que uno le da, lo van logrando. Para que no generen, ¿cómo se llama? Síndrome impostor. Ay, bueno, Disculpe, ingeniera Liliana. En lo que yo me he dado cuenta y en lo que he visto, o sea, el concepto, pues ahora que me estoy formando, para mí es, aprende uno más practicando. Porque si se totalmente pone, cierto. o sea, se lee bastante, yo leo bastante, pero hay muchos términos bien difíciles de comprender. Y la única forma para usted poder comprender esos términos es practicando. Me di cuenta de eso. Muy bien, Porque eso está muy usted bien. en los términos que salen ahí, usted a veces no los asimila, pero cuando usted empieza a practicar, se da cuenta por qué dicen eso. Claro que sí. Yo los invito a hacer los cursos de Python que están saliendo, son muy básicos, del SENA. Hay dos, hay uno que ya está como un poquito más complicadito. El de NoSQL me gustó mucho, como para irse introduciendo y vayan ustedes como afirmándose. Si tienen la posibilidad en diciembre de obtener el mes gratis de Teams, de Plaxi, todas esas plataformas, hágalo. Si se pueden conseguir los cursos de Udemy, hágalo. Porque eso le ayuda a usted sí o sí a certificarse y le queda el cartoncito. Y hay gente que dice, ay, eso es bobada, eso no sirve. Ay, chicos, eso salva mucho del pellejo. Ya nosotros sabemos, volviendo otra vez al orientado a objetos, ya sabemos que es UML, ya hemos trabajado con diferentes diagramas, algunos los están manejando muy bien, felicitaciones, hay otros que uno como que, ay, le da un poquito más, pero la práctica hace el maestro. UML, como ustedes lo ven, me puse a analizar la virtual y chicos, son 14 UML 2.5, que es la última versión y que yo les invito a que estén interiorizando sobre UML 2.5, maneja 14 diagramas. La virtual prácticamente la está abarcando casi todas. Yo me puse a mirar y yo, oh my god, los están abarcando todos. Y ahí hay una pregunta que alguna vez me van a hacer, o si se le pasó y se le olvidó, ¿por qué los tenemos que aprender todos? Bueno, a nivel de aprendizaje me parece interesante que los aprendan todos. ¿Por qué?
porque esto a ustedes les va a ayudar a aprender a estudiar, a aprender a manejar más conceptos y adicional a también a llevar a un diseño lo que ustedes están haciendo a medida de codificación, ¿cierto? Y me van a preguntar, a nivel de gremio se van a utilizar todos esos diagramas. Chicos, en agilismo no van a utilizar todos esos diagramas, porque ya no sería agilismo, ya sería root, sería metodologías tradicionales de los años 70 y 80, pero que van a utilizar en su momento alguno para explicar algún proceso que sea muy complejo y toca ir al UML para ver qué diagrama se puede aplicar para poder documentar esa parte. Es bueno conocerlos, porque ustedes teniendo ese conocimiento pueden diseñarlo y hacer entender mucho mejor a nivel visual la arquitectura. Aquí nosotros vemos que OML es un lenguaje con muchos diagramas, algunos son muy parecidos, pero nos está llevando a la realidad de lo que vamos a codificar. Es una herramienta que yo defiendo mucho. A veces los que son muy Scrum se agarran con uno, pero igual uno también es certificado en Scrum y uno dice que hay unos diagramas que son muy útiles para diseñar las paradigmas de programación, que son los diagramas de clase y objetos, para uno diseñar todo este paradigma, para ver los comportamientos de objetos, actividades, estados, son muy buenos. Y también a nivel de base de datos, muchachos, es bueno también llevar una muy buen análisis. A mí mucha gente me dice, el diagrama conceptual no sirve para nada. Ni se le ocurra decir eso en una empresa, porque a veces si te vas para analítica de datos o cosas así, te ponen un modelo conceptual y después dicen normalice y después llévalo a un modelo físico y uno como que, ay, no puse cuidado en esas clases. Entonces, ojo, es bueno no despreciar ningún conocimiento, tarde o temprano, uno nunca sabe dónde cae, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo que los diagramas de clase es un tipo de diagrama estático que describe la estructura del sistema mostrando sus clases, atributos, relaciones entre ellos. Los diagramas de clase son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas donde se crea el diseño conceptual. Lo bueno de estos modelos, chicos, es que de una manera u otra tenemos identificado muchas partes del sistema. ¿Qué es un diagrama de clases? Una representación física, por decirlo así, física del sistema. Los objetos es como la unidad mínima. Por ejemplo, tengo una clase estudiante y Carlos es estudiante. Entonces la clase es estudiante, el objeto es Carlos. Entonces cuando empezamos nosotros como a tener ejemplitos, vamos entendiendo mucho mejor el contexto. Cuando el objeto es un diagrama de clases, es representar las clases que conforman el modelo de un determinado sistema. Entonces aquí yo leyendo esto, como así que es que el objeto es una clase. Claro, una clase es un conjunto de objetos. O sea, el objeto es la unidad mínima de una clase. Bueno, aquí me ingresó otro. Sigamos. Ya sabemos anteriormente que la clase está dividida por nombre, atributos y métodos. Los atributos son como la descripción. El nombre es quien nos representa en el sistema, por ejemplo, la clase estudiante, ¿cierto? Que nos da como un entendimiento de qué se trata. Sus atributos son sus características, por ejemplo, nombre, apellido, cédula, ¿cierto? Y los métodos es como sus acciones. Puede ser un club. Tengo una clase estudiante, lo voy a modificar, lo voy a eliminar, lo voy a actualizar, le voy a dar de alta, o de pronto es egresado, retirado, cancelado, o cuál es la otra que ponen acá, graduado, perdón, certificado. Ya sabemos que se representa por un rectángulo. Vemos que ellos tienen control de acceso, los cuales son de tipo público, privado y protegido. Y esto en la programación es muy importante porque adicional le da seguridad a la codificación. Es decir, es que mira, es que
El privado solamente la clase, los métodos y los atributos de esa clase solamente es visto ahí. El protegido tiene estas características. Entonces dentro de la programación lo tenemos que tener muy en cuenta, porque dependiendo de ello, nosotros también tenemos que tener otro concepto muy importante: programación segura. Públicos. Se define como un atributo o un método público cuando se requiere que sea visible en acceso por todas las clases. El privado se define un atributo o método privado cuando se requiere que sea visible, accesible únicamente por las mismas clases que están. Y el protegido se define un atributo o método protegido cuando solo se quiere tener acceso a él desde la propia clase que lo define, las hereda. Entonces, aquí si tenemos, por ejemplo, usuario, y ese usuario es gerente, operario, secretaria, sabemos que si hay protegidos, ellos lo pueden ver. El privado es simplemente la clase, ahí, esa clase única. Por ejemplo, este producto. Hay un privado, no, ya se jodió, solamente es de uso de esa clase y ya. Pero si es público, es visible para todo ese diagrama. Vemos que entre las relaciones están las de asociación, dependencia y generalización, en el cual también se ve en la codificación. Cada lenguaje de programación lo maneja de una manera a nivel de código muy similar, otras muy diferentes, pero se hace. Vemos las asociaciones de uno, muchos, muy parecidas a las de base de datos. Están las de agregación, composición y las de herencia. Es lo que nosotros llamamos aquí padre y los hijos, superclases y subclases. Ve, aquí no veo. Aquí vemos las de agregación. Vea un computador. Vemos las de agregación, que si falta alguno de los componentes el sistema sigue funcionando. Pero ¿qué pasa cuando son de composición? Si falta algo, el sistema va a tener como su... O sea, si desaparecen extremidades, los que van por acá se van afectando. Entonces vamos a ver las definiciones de una manera más completa para que ustedes puedan entenderlas y diferenciar. La agregación es un tipo de relación especial, donde se representa que un conjunto de clases conforma un todo, es decir, existen clases agregadas que representan el todo y se constituyen a partir de un conjunto de clases componentes. Smuller, 2001. Este tipo de relación se representa con una línea que une la clase agregada junto a sus clases componentes. Del lado de la clase agregada tiene un rombo que representa la relación de agregación. Esta relación no tiene nombre explícito, ya que se entiende que hay clases agregadas y clases componentes que la forman, pero sí es necesario establecer la multiplicidad del lado de los componentes. La composición es un tipo especial de relación de agregación, el que las clases componen no pueden formar parte de otra relación de agregación. Es decir, son exclusivas de composición establecida para diferenciar una relación de composición de una relación de agregación. El rombo se pinta completamente de negro. Por ejemplo, si tenemos una clase persona, pero resulta que dentro de esa clase persona se destruye la clase que es corazón, vemos que el sistema pues no va a funcionar. Es que es un ser humano sin corazón, no sirve, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que cada una de estas clases que son de composición son necesarias para el funcionamiento de la persona. Pero ustedes ven acá que extremidades como tal, tenemos extremidad inferior y superior, y entre las extremidades inferiores y superiores contamos con dos. Entonces yo con una sola mano puedo sobrevivir, puedo pintar, puedo trabajar,
Entonces ya no sería de composición, sino que sería de agregación. Con esto repasamos todo lo de diagramas de clases con el fin de que quede completo para los demás. Estos diagramas de clases no solo nos ayudan, muchachos, a diseñar la parte estática del sistema, sino que también lo podemos utilizar para diseñar los modelos, las arquitecturas de software de vista modelo controlador y demás que se presente, como lo vimos en las clases anteriores. Otro que me tienen preocupada son las bases de datos, en los cuales hay unos conceptos que debemos de tener en cuenta para que no fallemos en ello. Hay una base de datos que me preocupa, que es el modelo de Carlos. Carlos, hay una relación que se da circular, es decir, en el diseño de base de datos se puede presentar siempre y cuando se esté modificando o se esté insertando datos no genere errores. Esto puede pasar cuando el diseño se genera como circulares. Yo le hice la observación para que vuelva a verificar a cuál le va a dar prioridad. Lo más recomendable, muchachos, es que en caso de que la necesite, no le haga la relación como tal, sino que indique la llave primaria con la foránea, más no la relacione, para que cuando usted necesite llenarla, no le genere error en el sistema. Esa es la recomendación que le quería dar a los compañeritos para que hagan una prueba. Listo. Dentro de las bases de datos es la forma como nosotros vamos a albergar la información que la institución va a estar produciendo. Como les había dicho, están las bases de datos NoSQL y las bases de datos relacional. Para la próxima sección les voy a mostrar algunos ejemplos de NoSQL y se los voy a explicar porque me parece muy importante que ustedes estén viendo estos conceptos, porque es lo que se está viendo en este momento para grandes almacenamientos de información. Las bases de datos no relacionales no van a desaparecer, van a estar vigentes de por sí. Tanto las bases de datos relacional como no las relacional existen casi en la misma línea de tiempo, son muy cercanas. Pero para organizaciones que son más o menos... Lo que pasa es que las bases de datos NoSQL fueron implementadas por la información de consulta inmediata, procesamiento de datos inmediata, como Facebook, Instagram, Twitter, que prácticamente están colectando sus información mediante bases de datos relacionales, dado a que tienen que recorrer una tabla para tal, otra tabla, lo que llamamos nosotros join. Entonces las consultas se hacían muy lentos, mientras que las bases de datos NoSQL son bases de datos redundantes en los cuales tienen diferentes formas de diseñar. Algunas son de nodo, otros son por documentos. Hay diferentes tipos de documentos que son textos, puede ser hasta las mismas bases de datos que hacemos en Excel, en Access. Entonces hay que ampliar más esa cosmovisión de lo que es la forma de bodegar los datos. Bueno, vamos a ver estas generalidades. Generalidades. Una base de datos es una abstracción de un modelo del mundo real que permite su implementación en un sistema informático. Muchos de los requerimientos que se levantan en el inicio de un proyecto de desarrollo de software tienen que ver con el almacenamiento de datos que las empresas recolectan, actualizan o consultan a lo largo de cada uno de sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Es de esta forma como surgen bases de datos de sistemas contables, financieros, logísticos, comerciales, entre otros, que representan las entidades del mundo real como clientes, facturas, inventarios, compras, etc. En un sistema computarizado, los requerimientos funcionales van a generar unos requerimientos de datos que tendrán que ser modelados para posteriormente ser implementados en un motor de base de datos.
Una vez la base de datos queda diseñada e implementada en un motor de base de datos SGBD como Postgres, SQL Server, Oracle, DB2, entre otras. El analista podrá utilizar las herramientas suministradas para cada una de ellas para acceder y manipular los datos de acuerdo a los requerimientos específicos. Hay algo que puede ser una inquietud de ustedes y quiero aclararlo porque me pasó con una ficha y no quiero que pase con ustedes. Es con el tema de cómo hacer una base de datos que maneja factura. Me pasó un cacharro y me hicieron algo como así, unas relaciones, demasiadas relaciones, y yo, bueno muchachos, eso no debería presentarse de esa manera. Simplemente con la normalización de las bases de datos, ustedes pueden sacar algo que se llama detalle factura, sacar el inventario y productos. Porque muchachos, vean, las bases de datos como tal, lo que cumple es que en lo posible la redundancia de datos no exista. En lo posible se está garantizando ese ejercicio. Y las facturas no se pueden generar como está mostrando el ejemplo. La idea es que nosotros podemos generar una normalización en el cual nosotros podemos controlarlo, que podemos, por ejemplo, replicar el número de la factura, pero como tal siempre va a haber como una relación entre ellos. Vamos a buscar, por ejemplo, aquí un ejemplo de una base de datos factura, con el fin de que lo que yo les estoy explicando les quede muy claro y de esa manera no vayan a cometer ese error dentro de los diseños, pues hasta el momento no ha pasado. Mire chicos, aquí estoy diciendo, la factura es para poder hacer la consulta que se genere como un tiquete o un PDF sobre ello, es como un proceso. Ustedes vamos a ver acá dentro de las bases de datos unas consultas avanzadas que se llaman triggers, vamos a ver funciones, van a ver algo que se llama procedimientos almacenados. Esos procedimientos almacenados es llamar una consulta que nos, dentro de un número de la factura, nos puedan decir quién es el cliente, el detalle factura es aquí donde se está como replicando como el dato para saber cuáles son los productos que él adquirió, y a su vez cuando está comprando dentro de ese procedimiento almacenado me va restando a inventarios. También me lo pueden hacer de manera un poco más larga dentro de la codificación de la base del código, pero no sería lo ideal, porque cuando nosotros manejamos consultas de base de datos dentro del código, lo volvemos más inseguro. La idea es utilizar procedimientos almacenados, el cual usted lo llama con un simple dato y él se ejecuta y trae la información, dándole más confiabilidad a la base de datos para que no sea tan fácil de hackearlo. Entonces quería entrar a esta explicación, les voy a entrar este ejemplo donde ustedes van a ver que dentro de la consulta que se está desarrollando pueden traer la información necesaria para ustedes crear lo que llamamos el PDF, el tickers o el papelito que le entrega con la información de la compra, porque la mayoría de todas sus bases de datos tienen que ver con algo de esto. Sí, por ahí me di cuenta que ya hasta la arquitectura la montó. Eso está muy bien, muchachos. Bueno, entonces por acá vamos. Esta partecita ya está. Ya esta se la voy a mandar.
para que la estén visualizando y alguien que me colabore se lo manda al WhatsApp. De la información que están viendo aquí yo la puedo pasar, por eso no se preocupe, se los voy a mandar en PDF. Bueno muchachos, entonces, los sistemas de gestión de base de datos, que es lo que significa estas abreviaturas en español o las abreviaturas en inglés, es un sistema de informática que provee el mecanismo y herramientas para almacenar y actualizar, consultar base de datos. Entonces lo que busca es controlar la redundancia lo máximo que se pueda. Para eso están las 3 formas de normalización. El sistema tradicional de archivos, cada grupo de usuarios mantenía una copia independiente de datos maestros como clientes, estudiantes, cuentas, etc. En un modelo de base de datos, los datos sobre cada entidad quedan unificados y pueden ser consultados de forma uniforme por los usuarios autorizados. Prevenir el acceso no autorizado. Los sistemas de gestión de seguridad, los sistemas de gestión de base de datos proveen un sistema de autorización que controla que los datos sean consultados o manipulados solamente por usuarios o grupos de usuarios autorizados. Esos controles se pueden dar tanto en la programación y la codificación y también administrados dentro del mismo motor de base de datos. Suministrar mecanismos para garantizar las consultas. Una base de datos es constantemente utilizada para realizar reportes que puedan ser desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Un sistema de gestión de base de datos suministra archivos auxiliares llamados índices que permiten que los tiempos para consultar los datos sean mínimos, apoyados en modelos matemáticos como árboles binarios para realizar las búsquedas. Sí, también hay otro tipo de consulta que se llama vistas. Suministrar mecanismos de respaldo y recuperación de los datos almacenados. Un sistema de gestión de base de datos suministra herramientas que permiten realizar tanto copias de seguridad como recuperación de algunas o todas las bases de datos almacenadas. Los mecanismos para estos procedimientos pueden ir desde lo más simple, como es un respaldo fuera de línea, sin ningún usuario consultado los datos, hasta los más sofisticados que hacen copias de respaldo en línea. Los respaldos, hay algo sobre esta tecnología que no lo contempla, pero sí me gusta explicarlo, que los planes de contingencia y los planes de políticas de seguridad. Estos van enlazados porque las políticas de seguridad hacen crear planes si en cualquier momento pasa un nefasto informático dentro de la entidad. Eso se contempla. Ya contemplaba primero epidemias y ahora ya contempla pandemias. Entonces, ¿qué se tiene a nivel informático para poder asumir eso? Ejemplo, hubo un virus informático, encriptaron la información de la base de datos del trabajo de todo el día. Entonces, ¿qué hay para recuperar esa información? O sea, encriptaron la base de datos, por decirlo así, de todo lo que se ha hecho durante todo el mes, todo el año, todo. ¿Qué tienen ahí para hacer, para poder dar solución a ese problema? Bueno, entonces uno va a las políticas y las políticas dicen, se hace plan de copias de seguridad al mediodía y antes de terminar la jornada laboral. Si termina a las 5, empiezan a hacer las copias de seguridad a las 4. Entonces el plan de contingencia se ejecuta. Cuando van al plan de contingencia dicen que están guardadas esas copias en tal lugar y se pueden restaurar en el momento que se dé autorización. Aquí dice, suministra varias interfaces de usuario. Los sistemas de gestión de seguridad de base de datos suministran varios mecanismos para que los distintos tipos de usuarios, desde lo más básico hasta lo más avanzado, realicen sus tareas. Es así como los sistemas de gestión de base de datos
proveen lenguajes de consultas en modo de comandos. CLI. Lenguaje de consultas con interfaces GUI. Interfaces para programas externos tipo Apex, y entre otros. Bueno, esto es por medio de comandos, esto es por la parte gráfica. Por medio de comandos es la pantallita negra, y por la parte GIF es cuando ustedes entran a SAN y empiezan a ver toda esa parte gráfica sin utilizar el código como tal, porque SQL es un lenguaje y ese lenguaje de SQL son muy similares entre los motores de base de datos. Por eso mi recomendación es, cuando le digan que si saben Postgres, muchachos, la sintaxis es muy similar, y a veces muchas personas dicen, ay, yo no sé Postgres, provoca patearlos. Bueno, controlar las restricciones de integridad. Los SGBD permite controlar que la información que se registra para cada campo cumpla con las condiciones que se diseñaron. Por ejemplo, si se define que el campo nota final debe ser entre 1 y 5, no permitirán que se ingrese un 6 o un 0. Esas restricciones se pueden estar organizando. La parte transaccional. Estas consideraciones es muy bueno que ustedes tengan en cuenta sobre atomicidad. Las operaciones son realizadas a todas o ninguna. Preservación de conciencia. Una transacción debe dejar la base de datos consistente antes después de ejecutarse. Aislamiento. En el momento de ejecutarse una transición, no deben permitir que los registros involucrados sean consultados, actualizados por otro programa. Durabilidad y persistencia. Los cambios realizados por una transacción deben ser permanentes. Todas las características anteriores pueden ser resumidas con el acrónimo ATSI. En inglés, atomicidad, consistencia, preservación, aislamiento, durabilidad y persistencia. Aquí vamos a ver las diferentes arquitecturas, el modelo de 2 capas, cliente-servidor de datos, y está el modelo de 3 capas, cliente-servidor de aplicación y servidor de base de datos. Y acá está lo que nosotros llamamos los elementos de las bases de datos. Están las entidades. Habíamos hablado que hay unas fuertes, unas débiles. Están los atributos, que son las características de cada una de las tablas, que están así. Aquí están cada una de las definiciones, que se las voy a pasar para que las estén repasando. El modelo conceptual, acá. Aquí hay un caso y aquí hay un ejemplo de los requerimientos. Me gusta esto es porque aquí con esta plantilla uno le puede dar un control de cambios. Este documento les puede servir mucho para ustedes emplear más el conocimiento. ¿Dudas, inquietudes? Todo está muy bien. Por mí está bien, profe. Gracias. Bueno, chicos, yo ya les mando Está bien. ¿Ah? Está bien, ingeniera Liliana. Una pregunta ahí personal. ¿Qué pasaría con nuestra representante que hace como 8 días o 10 días que no se conecta? No, lo que pasa es que ella me escribió que en este momento está haciendo como una visita familiar y ha tenido dificultades con el internet, pero ella está ahí pendiente. Ah, gracias. Sí, ella sí se excusó y se ha estado como pendiente de las cosas. Lo que pasa es que está como de viaje, que porque no se está conectando. Adicional, hay algo que también se está presentando y ustedes no habían caído en cuenta, que las secciones virtuales se incrementaron.
A veces nos podemos ver hasta 3 veces en la semana, ¿se acuerdan? Y en ocasiones hay compañeritos que no le da para conectarse durante toda la semana. Bueno, jóvenes, no siendo más, ahí seguimos hablando. Espero que los que tuvieron errores en esas 2 componentes lo estén corrigiendo, lo estén observando y haciendo las pruebas en ambientes ya. Dime, Carlos. Inge, una consulta. Apenas hagamos las pruebas en base de datos, ¿será que yo le puedo enviar un videito de pronto a su correo o algo para que nos retroalimente si estamos bien, haciendo bien Sí, la prueba? lo que pasa es que a mí no me gusta como que los diseños cuando queda una de esas, quedan 3 entidades como diseñados en circulito, la relación. Ok. Porque muchas veces cuando están haciendo modificaciones o están haciendo inserción de datos, te dice, debes de tener esta tabla llena. Bueno, vas a llenar esa tabla y esa tabla te dice, no, tienes que llenar primero la otra. Y uno como que empieza como a darle como rabiecita. Entonces, Listo, Inge. Igual yo creo que lo más seguro es que cambiemos el modelo de base de datos, porque es que inicialmente cuando lo planteamos, pues una de las inquietudes que teníamos era precisamente esa, que nos fuera a dar problemas, pero igual voy a hacer 2, o sea, bueno, vamos a trabajar en 2 diseños, la que le presentamos a usted para ver cómo nos va con el tema de redundancia, y si vemos que es pero muy estresante, pues ¿te acuerdas hacemos que otro. una vez yo no sabía que el compañerito era por estar? ¿Se acuerda del trabajo de Esteban? Sí. Esteban, ¿cómo solucionó ese problema? Creó la clave, de todas maneras, indicó las claves. Si necesitaba llenarla por un lado, la llenaba por ese lado, pero no la relacionó para que no fuera una relación fuerte. Y así solucionó el problema. Listo, Inge, voy a tener eso en cuenta entonces. También hay otra forma de insertar que se llama, ¿cómo se llama ese comando? Que se llama unión. Ok. Entonces, dentro de las bases de datos hay demasiados comandos que nos pueden solucionar esos problemas al momento de nosotros estar insertando la información. Ahí le doy ese truquinis. ¿Listo? Listo, Inge. Listo. Muchas gracias, Inge. Hágale pues. No, eso es para la consulta. Cuando es la inserción, le invito a que consulte esa partecita y verá que hay muchas soluciones, pero la más práctica es no relacionarla así que quede con la linecita, sino que quede una relación, sino no crea lo que se llama foreign dentro de no sé si lo está haciendo es por código, que uno le dice, bueno, alter table, esto tiene con un constraint, que uno fija esa relación, no, déjala ahí en paz. Listo, perfecto. Listo. Muchas gracias por el tip. Para el truquito, listo. Listo, Inge, muchas gracias. Chao, bendiciones. Bueno, señora, igual, gracias. Bueno, ya el niño le está haciendo sindicato de teteros. Chao. Chao, profe, gracias. Que pasen buena noche. Una vez me hicieron un que estén bien. sindicato. Les voy a contar esa anécdota aquí.